Bueno, bienvenidos a esta segunda parte del año. Espero que estén con muchas ganas de aprender cosas específicamente sobre ustedes que tiene que ver con la etapa por la que están atravesando, que es la adolescencia. Recuerdan que habíamos arrancado a principio de año con algunos conceptos que tenían que ver con la pubertad, que dejamos como en stand-by para trabajar todo lo que tenía que ver con enfermedad, con el ciclo de la enfermedad, con epidemiología específicamente, factores de riesgo, factores protectores. Como vamos a iniciar ahora la unidad número 3, que es específicamente salud y adolescencia, es decir, cuáles son las patologías, enfermedades o problemáticas que se presentan con mayor prevalencia en la adolescencia, es decir, que aparecen mucho más en la adolescencia, nos vamos a ocupar de ver cuáles son las características del adolescente en particular, que es algo que nos había quedado ahí como en stand-by. Habíamos trabajado lo que tenía que ver con la pubertad, ¿sí? Que distinguíamos a la pubertad de la adolescencia, ¿sí? La adolescencia es una etapa de la vida particular que se encuentra entre la niñez y la adultez. ¿Sí? Y la pubertad era ese momento de cambio biológico que tiene que ver con este aumento de la cantidad de hormonas y la aparición de lo que llamábamos los caracteres sexuales secundarios. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a tratar de pensar a la adolescencia como etapa o el o las adolescentes. Si la adolescencia es una etapa que está entre la niñez y la adultez, podemos pensar que se extiende desde los 10, 11 años hasta 25, 30. Depende en qué momento ustedes se consideren adultos. Freud decía que para considerarse adulto uno tenía que tener la capacidad de amar y trabajar. ¿Sí? Así que de eso depende bastante que consideremos como fin de la adolescencia. Un adolescente de 11 años o de 12 años, ¿es igual que uno de 18? Vamos a ver que no. Hay distintas características. Por eso, dentro de todas las teorizaciones, que nos vamos a empezar a meter un poco en esto, cuáles son las distintas teorías sobre la adolescencia, hay un montón de investigaciones sobre esto, bastante antiguas, ¿sí? Uno de los primeros escritos tiene que ver con las 3 ensayos sobre teoría sexual de Sigmund Freud, ¿sí? Un psicoanalista austríaco muy reconocido, que plantea justamente esta cuestión que llama la metamorfosis de la pubertad, ¿sí? Que es esta aparición de los caracteres sexuales secundarios y que después vamos a ir investigando bien qué pasa con la cuestión específica de la sexualidad. ¿Por qué aparece la genitalidad en este punto? ¿Sí? La posibilidad del encuentro con el otro sexo. Vamos a ver qué es lo que tiene que ver esto con la cuestión de la maduración y del crecimiento. Desde esos planteos de la metamorfosis de la pubertad, pasando por todas las teorías de los distintos psicoanalistas, seguidores de Freud, que marcan esta cuestión de la adolescencia como momento de quiebre, como momento de transición social, como momento de maduración de muchas cuestiones, ¿sí? Como momento de vulnerabilidad. ¿Sí? Fundamentalmente Françoise Dolto, que es una psicoanalista francesa, plantea esta cuestión, ¿sí? Ella lo hace como una comparación entre el adolescente y la langosta, que cuando pierde las condiciones de su estructura que lo protege, tiene que esconderse, ¿sí? Lo que dice Dolto es justamente esto: cualquier daño que surja en esa época de la vida es terrible, porque si bien la herida va a sanar, la marca, la cicatriz nos va a acompañar siempre, ¿sí? Entonces por eso es una etapa muy vulnerable y en la cual tenemos que tener muchos cuidados, ¿sí? Con los adolescentes en particular. A esas características que tiene la adolescencia, que es un momento de duelos, que vamos a trabajar en la próxima clase, que tiene que ver con la teoría de Arminda Verasturi, una psicoanalista argentina
absolutamente reconocida internacionalmente. Vamos a trabajar esa cuestión de las etapas de los duelos por los que atraviesa el adolescente. Más allá de toda esta cuestión, la adolescencia es un momento de mucho cambio donde uno hace toda una elaboración para poder salir del medio familiar a lo que llamamos la salida exogámica, y a empezar a vincularse por fuera de la familia. Entonces distinguimos en realidad en esta adolescencia 3 etapas fundamentales, ¿sí? La adolescencia temprana, la adolescencia media y la adolescencia tardía. En la adolescencia temprana va a aparecer fundamentalmente esta cuestión que hablábamos hace un rato de la pubertad, de los cambios físicos, de los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Más o menos refresquenlos, ¿sí? La aparición del vello púbico para ambos sexos, la aparición del vello axilar también para ambos sexos, el ensanchamiento de las caderas para las mujeres, el agrandamiento de las mamas para las mujeres, para los hombres el aumento de la cintura escapular, ¿sí? La parte de los hombros, el crecimiento de la nuez de Adán en los hombres, el cambio en la voz, ¿sí? Todas esas características que son propias de la aparición de la pubertad, ¿sí? En lo que Freud llamó la reoliada pulsional, que después vamos a ver bien de qué se trata, como esta cosa de que llega e invade de alguna manera al sujeto, ¿sí? Esa primera etapa de la adolescencia, si lo que llamamos la adolescencia temprana, va más o menos desde los 10, 11, depende mucho de las sociedades y de las características de la persona, del niño, la niña o quien sea, hasta aproximadamente los 14 años, ¿sí? Es una primera etapa. Después tenemos lo que es la adolescencia media, que es lo que yo les diría la más adolescencia más pura, lo que uno tiene más haber incorporado como adolescente, ¿sí? En la adolescencia media, que va aproximadamente desde los 15 hasta los 17, 18 años, las características de ese adolescente son fundamentalmente la conflictiva con las figuras parentales, es decir, con todo aquello que viene desde la autoridad de los padres. La grupalidad, el hecho de vincularse con grupos por fuera de la familia empieza a incidir muchísimo en el adolescente y empieza a aparecer fuertemente una conflictiva con los padres, más allá de por ahí un montón de otras características que tienen que ver con planteos o crisis con las cuestiones religiosas, con preguntas que al adolescente no le terminan de cerrar y cuestiones que se transmiten familiarmente que a veces al adolescente no termina de entender o que no coincide con esas visiones, ¿sí? En la última etapa de la adolescencia, así que es la adolescencia tardía, que es más o menos desde los 18 años en adelante, decíamos hoy hasta los 25, 30, ¿sí? Depende de las características de cada sociedad, de cada familia y por supuesto de cada sujeto. Entonces, esto de la edad en la cual se termina la adolescencia varía mucho. Sí estamos observando que es una etapa que tiende a dilatarse en el tiempo. Digamos que uno ya es cada vez adolescente siendo mayor y que es una etapa que está muy sobrevalorada actualmente, como que todos quieren ser adolescentes, los adultos quieren volver a ser adolescentes y los niños quieren ser rápidamente adolescentes también. Entonces tenemos, por ejemplo, fíjense en la ropa, ¿sí? La ropa de niños ya no es una ropa específica para niños, sino que es la misma ropa de adolescentes pero en tamaño miniatura. Y esto tiene que ver con cuestiones sociales, ¿sí? Entonces la adolescencia tiende a aparecer antes, por lo tanto es una etapa que se extendió bastante. Piensen que en realidad el término teenagers tiene que ver con la edad de los teen, ¿sí? Que en teoría es a partir de los 13 años, ¿sí? Sin embargo yo les planteaba recién que desde los 10, 11 en adelante, o sea que como verán se va como cada vez extendiendo más. Hacia abajo cada vez aparece más temprano y cada vez se retira más tarde, ¿sí? Esa adolescencia tardía es la última etapa de la adolescencia, es una etapa en la que el adolescente ya está mucho más de acuerdo con las características de estos padres, aceptando muchas cosas, tratando de
reelaborar determinadas cosas que no quiere repetir de la misma manera que sus padres hicieron, pero que puede plantearse otras posibilidades, vinculándose de manera mucho más estable, ¿sí? Con vínculos más a largo plazo, dándole un valor muy importante a los vínculos por fuera de la familia, pero también a los vínculos familiares, ya teniendo una visión distinta de las cosas y ya habiendo establecido cierta armonía en las crisis estas que traía, que tenía que ver con lo religioso, con lo ético, con lo moral, con lo alimentario, con un montón de cuestiones, ¿sí? Por eso vamos a observar que la mayoría de las patologías que se presentan en la adolescencia se presentan fundamentalmente en la adolescencia media, ¿sí? Que es la que tiene las características de adolescencia más fuertes de todas. Les dejé un cuadro para que ustedes puedan mirar todas las características y chequear, y nos encontramos en la clase virtual para todas las dudas que ustedes tengan, y vamos a seguir la clase que viene trabajando sobre estas características de la adolescencia con otros datos más puntuales. Y después vamos a pasar a trabajar lo que tiene que ver con las conflictivas más prevalentes o que más aparecen en la adolescencia. Les mando un beso muy grande y nos vemos en la clase virtual.